En este bloque vamos a hacer 3 ejercicios correspondientes a energía y ambiente como una de las aplicaciones para resolver ejercicios de la termodinámica. En el primer ejercicio nos plantean lo siguiente. Un automóvil recorre 15.000 millas por año y usa unos 715 galones de gasolina. Se compara con una camioneta que consumiría 940 galones, o sea, consume mucho más. Cuando se quema un galón de gasolina, se producen unos 19.7 libras de dióxido de carbono, causante del calentamiento global. Calcule la producción adicional de dióxido de carbono, CO2, causada por una persona que cambia su automóvil por la camioneta durante un periodo de 5 años. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Primero que todo tenemos que hallar la gasolina extra que corresponde al cambio de vehículo de un automóvil a una camioneta. En ese caso, el ejercicio nos plantea que la camioneta como tal consume 940 galones, o sea, 940 es lo que consume la camioneta que se piensa adquirir, menos, menos el automóvil, que es el que se usa actualmente, que consume solo 715 galones. Aquí cerramos paréntesis. Y esto corresponde galones de gasolina al año, o sea, galones sobre año. Esto lo multiplicamos por el tiempo que nos lo está planteando el problema. Dice, cambia su automóvil por una camioneta durante un periodo de 5 años. Entonces, esto lo multiplicamos por 5. 5 también, años. Como quien dice, años, galones por el tiempo años, se nos cancelarían. Y ahora pues obtenemos esta diferencia. 940 galones correspondiente a la camioneta menos 715 galones de gasolina correspondiente al automóvil nos da 225. Entonces tenemos 225 que nos multiplica 5. Entonces 225 por 5 nos da 1125. 1125 galones, pues en este caso de gasolina, ese es el consumo. Al cambiar de automóvil a camioneta, en 5 años se gastan 1125 galones de gasolina. Ahora, esos 1125 lo multiplicamos por la producción de dióxido de carbono, en este caso CO2. Entonces, ¿cuánto es la producción de CO2 o dióxido de carbono? ¿Qué multiplicamos? Los galones de gasolina, que son 1125 galones, correspondiente al año, y lo multiplicamos. El ejercicio nos dice que producen un galón como tal, produce 19.7 libras de dióxido de carbono. Entonces, multiplicado por 19.7 libras de CO2, esto sobre galones, galones con galones, se nos cancelaría, y multiplicamos 1125 por 19.7, eso nos daría 22.162. Entonces, nos da 22.162.5 libras de dióxido de carbono. Este 5 lo podemos aproximar, esto aproximaría este 2 a 3, por consiguiente nos daría 22.163 libras de CO2. Esa sería la respuesta. Entonces podemos concluir que al tener un automóvil convencional y cambiarlo por una camioneta, produciría 22.163 libras de dióxido de carbono en un periodo de 5 años, que es lo que nos plantea el ejercicio. Esa sería la respuesta a este problema. Este es nuestro segundo ejercicio y nos dice lo siguiente. Cuando se quema un hidrocarburo combustible, casi todo su carbono se quema y forma dióxido de carbono, el principal gas causante del efecto invernadero, y por consiguiente del cambio climático global. En promedio se produce 0.59 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilovatio por hora de electricidad generado en una central eléctrica, donde se quema gas natural. Un refrigerador típico de un hogar usa unos 700 kilowatts hora de electricidad por año. Entonces nos preguntan, calcule la cantidad de dióxido de carbono producido para
que funcionen los refrigeradores en una ciudad de unos 200.000 hogares. Entonces, sencillamente nos plantean de que la ciudad tiene 200.000 hogares, entonces colocamos 200.000 como primer datico. Segundo dato, colocamos cuánto consume un refrigerador típico en un hogar y como tal nos dice que es 700 kilovatios hora de electricidad al año. Entonces esto multiplicado por 700 kilowatts por hora al año. Y esto lo multiplicamos por lo que produce, por la producción de dióxido de carbono por cada kilowatts hora como tal, y es 0.59. Entonces 0.59 kilogramos por kilowatt hora. Como tal, este kilowatt hora y este kilowatt hora lo cancelaríamos y hacemos la multiplicación correspondiente. Tenemos 200.000 por 700 por 0.59. Esto nos da 82 millones. Si no lo corregimos. 200.000 por 700 por 0.59 es 82 millones 600.000 kilogramos al año de CO2. Ahora esto lo podemos pasar a fracción científica como 8.26 por 10 a la 7. Lo mismo de CO2 kilogramos año. Si queremos, esto lo podemos convertir a toneladas y nos da el valor de 82.600 CO2 toneladas al año. Entonces, ¿cómo responderíamos esto? Los refrigeradores de 200.000 hogares, que son 200.000 refrigeradores, producen al año 82.600 toneladas de dióxido de carbono. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Este es nuestro tercer ejercicio y nos plantea lo siguiente. Un automóvil normal rueda 20.000 kilómetros por año y emite unos 11 kilogramos de óxido de nitrógeno, o sea, NOx, por año a la atmósfera. El gas natural que se quema en una estufa emite unos 4.3 gramos de óxido de nitrógeno por termia, y una termia es equivalente a 105.000 kilojulios. Las centrales eléctricas emiten unos 7.1 gramos de óxido de nitrógeno por kilowatts hora de electricidad que producen. Imagine una familia que posee dos automóviles y cuya casa consume 9.000 watts por hora de electricidad y 1.200 termias de gas natural. Calcule la cantidad de óxido de nitrógeno emitidos a la atmósfera por año por la casa y los automóviles de esa familia. Como primera medida vamos a colocar los datos como tal que nos entrega el mismo problema. Dice que la familia tiene dos autos, entonces colocamos aquí, hay dos autos. Y nos dice que promedio, cuando han recorrido 20.000 kilómetros, se producen unos 11 kilogramos de óxido de nitrógeno. Ese es el primer dato que tenemos. El segundo dato nos dice que 4.3 gramos de óxido de nitrógeno es equivalente a tener una termia. Esto pues, termia, pues esto es lo que produce. Estamos hablando de la estufa del hogar que nos plantea aquí el problema. Y también nos dicen de que 7.1 gramos de dióxido de nitrógeno se produce por 1 kilowatt hora de electricidad de consumo. Esto correspondiente pues a la electricidad del hogar. Como primera medida, la idea es pasar estos gramos a kilogramos. Lo primero antes de empezar a resolver el problema. Entonces,
Sabemos de que 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Entonces la pregunta, 4.3 gramos, ¿a cuánto es equivalente? Sencillamente, gramos con gramos, pues se nos cancelan y multiplicamos 4.3 por 1, pues nos da 4.3 y 4.3 lo dividimos por 1000, que es el número que tenemos aquí. Su regla de 3 nos da 0.0043 como tal. Entonces, esto es equivalente a tener 0.0043 kilogramos de óxido de nitrógeno. Ahora hacemos lo mismo con este. Tenemos 7.1 gramos, o sea, 1000 gramos. 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Y como tal, 7.1 gramos, ¿a cuántos kilogramos es equivalente? Gramos con gramos lo cancelamos. 7.1 por 1 nos da 7.1. Y 7.1 dividido en 1000 nos da 0.0071. Entonces, eso es equivalente a tener 0.0071 kilogramos de óxido de nitrógeno. Ahora vamos a sumar pues lo que la familia como tal está consumiendo. El primer dato dice que ellos tienen 2 autos. Entonces multiplicamos 2 autos por 11 kilogramos de óxido de nitrógeno. Entonces multiplicado por 11 kilogramos por auto de óxido de nitrógeno que se producen al año. A eso le sumamos ahora lo relacionado con el gas que ellos están consumiendo. Nos dice, la casa consume 1200 termias de gas natural. Entonces, a eso lo sumamos 1200 como tal termias al año. Y eso lo multiplicamos por la equivalencia, que es 0.043 kilogramos termia sobre termia al año. Y a eso le sumamos, ahora sí, el consumo eléctrico. Ellos dice el problema que la casa consume 9000 kilowatts hora. Entonces, 9000 kilowatts hora al año multiplicado por 0.0071 kilogramos sobre kilowatts hora. Aquí cancelamos unidades de medida, termia con termia, kilowatts, auto. Y al final de cuentas el resultado nos da dióxido de carbono por kilogramos año. Entonces, al hacer esta multiplicación correspondiente, 2 por 11, que es la primera, 2 por 11, más 1200 por 0.0043, más 9000 por 0.0071 nos da 91.06. Entonces la respuesta es 91.06 kilogramos al año de óxido de nitrógeno. Entonces, un hogar que tiene 2 automóviles, que gasta 1200 termias de gas natural al año y que tiene un consumo eléctrico de 9000 kilowatts hora de electricidad al año,
nos genera 91, esto lo podemos aproximar, 91 kilogramos de óxido de nitrógeno al año. Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problema.